Muy buenos días, bienvenidos a El Salvador, qué placer nuevamente. Esto se llama Al Punto con Sergio Méndez, Dora Alicia Rivera, Eduardo Escobar está con nosotros. Arrancamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Nuestros invitados de esta mañana, la licenciada Merlin Barrera está con nosotros, licenciado José Luis Magaña, ambos economistas, está con nosotros también. La política pública parece que es un antojadizo del presidente o de lo que él se le ocurra decir. Y yo creo que esto no debe ser así, ¿verdad? Y los salvadoreños debemos de exigir transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos. Yo, por ser presidente, a mí me gustaría que me dijeran cuál es el marco jurídico bajo el cual me voy a inventar regalar dinero, quitar dinero o transferir dinero. O sea, aquí hay cosas interesantes. Ayer escuchábamos al presidente, además, que mencionaba que ya no solo va a ser que va a crear una wallet que se llama Chivo y que va a ser una wallet gubernamental, sino que también va a crear cajeros y sucursales. Entonces la pregunta que nos hacemos es, entonces esto va a funcionar como un banco con sucursales y cajeros. ¿Cuál es el marco jurídico bajo el cual se va a funcionar esta nueva institución? La verdad es que yo lamento mucho que no tengan claro y me parece que la improvisación por medio del cual están llevando a cabo esta decisión de política económica es muy peligrosa y muy dañina para la economía del país. Cuando uno toma una política pública, debe de ser capaz de saber qué problema va a abordar con esto. O sea, una política pública debe ser solución a un problema, a una necesidad que hay. Y pues la aplicación del Bitcoin realmente no responde a un problema, a una necesidad de la sociedad salvadoreña, o por lo menos el gobierno no ha sabido justificar eso. Esta billetera virtual, se había conversado, estaba implementándose con una alianza que todavía no sabemos bajo qué términos se ha realizado, con esta compañía Strikes, ¿no? Esta compañía, ¿verdad?, que se dedica justamente a las billeteras virtuales y a las transacciones en Bitcoin, está vetada en algunos estados en Estados Unidos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. La licenciada Dora Alicia Rivera está con nosotros. Licenciada, bienvenida, un placer. Buenos días, Sergio. Gracias a los amigos televidentes que nos sintonizan y gracias por el espacio permitido. Es un honor compartir el panel en esta mañana con el colega Eduardo. También quiero aprovechar el espacio para felicitar a todos los amigos, colegas abogados en su día y a los estudiantes de Derecho, que es una carrera muy bonita y apasionada. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida al licenciado Eduardo Escobar. Licenciado, un gusto. No, gracias, Sergio. Un gusto. Igual, un gusto compartir con la colega. Listo, tenemos mucho que conversar esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de anuncian fábrica de 200 puntos para el servicio de Bitcoin en el país. Vamos a estar hablando sobre que el ministro ha confirmado que el bono de $30 del Bitcoin no será convertido a dólares, entre otros temas. Eduardo, quisiera conversar hablando de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu valoración de lo que sucedió el día de ayer? Es decir, ¿realmente se dieron los baremos, la elección de los candidatos? ¿Estos estuvieron dentro de la lista realmente de la cual se había depurado al inicio? ¿Qué pasó con todo el procedimiento que se dio en el Consejo Nacional de la Judicatura ante la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los que en determinado momento impusieron, como han dicho diferentes juristas? ¿Tu opinión? Bueno, lo que pasó ayer es simplemente la continuación del golpe de Estado que se dio el 1 de mayo. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha roto el procedimiento de elección que establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, si vemos la dinámica que tuvo esta sesión, fue diferente a lo que habíamos tenido en elecciones anteriores, en cuanto que la comisión política emitía dictamen y lo sometía a consideración del Pleno. Pero acá no hemos tenido eso, sino que el Pleno
enviaba una lista de candidatos para que fuera la comisión la que indagara y bueno, y no sabemos bajo qué términos, seleccionar a estas personas. Entonces hay un cambio ahí en el procedimiento. Obviamente no se ha dado una evaluación, una ponderación de los perfiles para determinar quiénes son las personas más idóneas para ocupar los cargos. Entonces ahí hay otro punto de ruptura con el procedimiento y esto concluye con el nombramiento por 9 años, si no estoy equivocado, del abogado López Jerez como presidente del órgano judicial y miembro de Sala de lo Constitucional, sin haber estado en el listado que elaboró el CNJ para la tanda de magistrados 2021-2030, porque eso hay que decírselo a la gente, él no estaba en ese listado. Él era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo habían movido, y esto también hay que decirlo, no estaba permitido que se trasladara a la Sala de lo Constitucional. Entonces él lo que le quedaban eran 3 años de magistratura, pero como solo había sido nombrado hasta el 30 de junio, en teoría tendría que haber regresado a conformar cualquier otra sala, no la constitucional, pero lo que hicieron los legisladores es nombrarlo por 9 años magistrado, pese a que no estaba en el listado del CNJ. Entonces hay una ruptura del procedimiento que se equipara a lo que ya antes habían hecho los partidos Arena y el FMLN en cierta medida con la elección de funcionarios. Doctora Alicia Rivera, su opinión. Sí, comparto la idea y la ponencia del colega, ya que se rompió el orden para la reelección o la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Había una nómina donde se contemplaba algunos colegas, abogados, profesionales del derecho, muy excelente, con un currículum maravilloso, pero creo que habría que observar cuáles fueron los lineamientos para elegir a los magistrados, porque hasta ahorita no se sabe los criterios de competencia que la comisión utilizó y el procedimiento no ha sido muy claro, porque ya el reglamento de la Asamblea Legislativa ya te define cuáles son los requisitos y los parámetros para las entrevistas para los magistrados, los posibles magistrados, y observo gente que igual, como dijo el colega, que no estaban en la nómina. Existen otros colegas que han quedado fuera, muy profesionales, que valía la pena incluir dentro de este listado, y sobre todo el artículo 186 te habla sobre la reelección o la elección de López Jerez, que 1/3 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se pueden volver a reelegir, entonces, y él no estaba dentro de la nómina. Entonces me llama mucho la atención su reelección, porque no es idóneo el cargo ya para este nuevo periodo. Habría que observar los criterios realmente que definieron el nombramiento de López Jerez y los otros magistrados nombrados hoy por la mañana con 77 votos en la Asamblea Legislativa. Listo, sobre estas mismas líneas hay reacciones. Compártamelo, por favor, producción del diputado Johnny Wright, por favor. Aunque estoy muy tentado a presentar mi lista de candidatos a magistrados que considere como los más idóneos, no lo haré. Y no lo haré porque, en primer lugar, sería saltarse el proceso establecido, y en segundo, sería validar este proceso innovador que hemos venido a conocer este día al Pleno. El dictamen al que se le dio lectura hace una relación de hechos y circunstancias, pero no hacen referencia en nada a los requisitos que cumple cada uno de los candidatos. Es decir, que el resultado de la ponderación de criterios como honradez notoria, competencia notoria, pluralismo jurídico, no afiliación partidaria, etcétera, no está. No hay, no lo establece. Dicen que todos son idóneos, pero no por qué. Entonces, no hay cumplimiento de resultados. Las entrevistas y la verificación del cumplimiento de los requisitos tiene como objetivo principal filtrar a las mejores propuestas. Y este día en el Pleno únicamente hemos escuchado a las propuestas favoritas a criterio
de los diferentes colegas que me antecedieron. Por tanto, presidente, aunque respeto la decisión de la mayoría y que este día se tomará una decisión con la mayoría calificada de esta Asamblea Legislativa, quería dejar en mi caso constancia por qué no presentaremos una propuesta y no acompañaremos en este proceso. Gracias, señor presidente. Gracias. Listo. Eduardo Escobar, su opinión con relación a este tema. Bueno, el diputado reconoce que está dentro de la Asamblea Legislativa, reconoce la ruptura del procedimiento e incluso menciona un proceso innovador, le llama él. Yo le llamaría un proceso inconstitucional de nombramiento de magistrados. Pero digo, no nos debería de extrañar que haya sucedido esto ayer, porque ya esta legislatura tenía un pésimo antecedente, que fue el golpe de Estado del 1 de mayo. Entonces, era esperable que realizaran un proceso irregular de nuevo. O sea, no podemos esperar otra cosa. Y de hecho, repitieron uno de los vicios tradicionales en el proceso de elección de funcionarios que ellos habían señalado, o que se había señalado de sociedad civil, mejor dicho, y que este partido, Nuevas Ideas, se había comprometido a romper con el pasado, supuestamente, a hacer otro tipo de proceso de elección. Pero lo que vimos es el mismo proceso de elección en el sentido de definieron por afinidad, de seguro, definieron la elección rompiendo el marco legal, el marco reglamentario, y, como mencionaba, colocaron a una persona que no estaba en el listado para hacer la elección, porque aquí hay una mentira que se ha estado corriendo antes de la elección, y esta lo mencionaba el diputado Gallegos. Él decía que ya se había dado una elección con personas fuera del listado, en el caso de los magistrados 2019-2018. Él mencionaba de que habían 2 magistrados que no estaban en el listado y que no había problema con meter a una persona que no hubiera sido propuesta por el CNJ para ser magistrado 2021-2030. Y eso no es cierto, eso es una mentira. Recordemos brevemente que en aquel listado que envió el CNJ en 2009 a la Asamblea Legislativa, se habían autopostulado 2 candidatos, como candidatos 2 concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, el licenciado Cabezas y Nora, se me ha olvidado el nombre de la concejal. Entonces, ellos se habían postulado, una abogada presentó un amparo ante la sala ordenó que se suspendiera el proceso, porque supuestamente le estaba violando el derecho a la postulación a los cargos públicos a esta abogada. Entonces, la Asamblea regresó el listado y los concejales renunciaron a la postulación, los 2. Entonces quedó abierto para que se introdujeran 2 nuevos nombres de parte del Consejo, y así se hizo, Rodolfo González y Belarmino Jaime. Entonces esa lista llegó a la Asamblea. Entonces eso que dice el diputado Gallego de que se podía elegir, y como lo hicieron ayer, fuera del listado, eso es falso, no se ha hecho eso, siempre se ha hecho con el listado. Que si el listado está bien elaborado, que si son los mejores, esa es otra discusión, pero que se ha usado el listado, se ha usado. Entonces ahora rompen el proceso y meten a un abogado que no estaba en el listado. Entonces, digo, no nos tiene que extrañar, es una, como dicen popularmente, una raya más al tigre en este contexto de ruptura del Estado de Derecho. Con esta nota, que son declaraciones de algunos diputados, de los cuales hemos presentado, luego de conocer precisamente los hechos acaecidos el día de ayer, para efectos de ilustración, le presentamos la siguiente nota. Lamentamos de que el hecho de que no se saque un dictamen en ella es algo de que inédito, que nunca había sucedido en la Asamblea. Sabemos de que es el Pleno el que decide en última hora, pero es la comisión la que tiene que presentar el dictamen. Muchos señalan la falta de cumplimiento que la nueva legislatura está teniendo para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es que, de acuerdo al artículo 99 del reglamento interno de la Asamblea, es competencia de la Comisión Política entrevistar a los candidatos que cumplen los requisitos establecidos y depurar la lista, a fin de visibilizar la búsqueda del consenso. En esta ocasión será el Pleno Legislativo quien depurará dicha lista. Los 30 tienen la capacidad, pero es función, como lo manda el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que en la comisión se saque un dictamen de acuerdo a los diferentes criterios que se han tomado para poder escoger
a estas 5 personas y poderlas debatir en el Pleno. Yo creo que hacer en un momento, llevar los 30 nombres, la verdad que es más complicado. Y me parece un procedimiento totalmente irregular. De hecho, si sí va a ser desde un inicio, ¿por qué no se sometió a Pleno al nomás tener la lista de los 30 nombres? Entonces, me parece extremadamente sospechoso el hecho de que hayan hecho a un lado el procedimiento establecido en ley y por tanto consideraría que el resultado no va a ser el óptimo, no va a ser el mejor para la Corte y para nuestra democracia. La jerarquía de valores de la pirámide de Kelsen, ¿quién tiene y quién goza de la primacía y de la supremacía para la aplicabilidad? Es la Constitución de la República, y la Constitución de la República le está diciendo que la facultad la tiene la Asamblea. Y yo le pregunto a usted, ¿la Asamblea será la comisión política o es el Pleno? Obviamente es el Pleno. El Pleno Legislativo es la máxima autoridad, no es una comisión en específico. Y puedo decirle de que hay muchos dictámenes que las comisiones deciden, pero es el Pleno quien tiene la máxima autoridad y es la representación de los 84 diputados. Son un total de 14 magistrados que serán elegidos, 5 propietarios y 9 suplentes. De estos últimos, 4 serán los que sustituirán a aquellos que fueron destituidos el pasado 1 de mayo. Es una forma de actuar consistente de la bancada oficialista o digamos del bloque mayoritario desde el 1 de mayo, en donde las reglas democráticas del juego realmente se hacen a un lado. O sea, yo no veo mayor compromiso con las reglas democráticas. La oposición todo el tiempo anda buscando peros, anda buscando detalles en cualquier cosa que se haga en esta Asamblea Legislativa. Ellos estaban acostumbrados a ya tener sus candidatos a magistrados y hacer la pantomima que normalmente se hacía en esta Asamblea Legislativa de un proceso en el que lamentablemente jugaban con la voluntad de todos los candidatos. En concreto, la Asamblea deberá elegir al nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional, a 2 miembros de la Sala de lo Penal, 1 de lo Civil y 1 de lo Contencioso Administrativo, más 9 suplentes. Listo. Dora Alicia Rivera, su opinión. Sí, creo que las declaraciones establecidas de los diferentes parlamentarios es un poco errónea porque minimizan los requisitos y los procedimientos que toda legislatura o todo magistrado debe de cumplir. Hay un ordenamiento jurídico ya establecido, un reglamento, la Constitución que ya te define, no podés saltarte esos pasos que la ley ya te define, no podés venir a inventarte un procedimiento o saltarte ese procedimiento porque ya la ley ya lo establece. Lo que se pretende ahí es minimizar y ocultar más información y no dar a conocer realmente los criterios por los cuales se conoció o se mencionó o se eligió a los magistrados, porque no los tienen, simple y sencillamente fueron elegidos por otros criterios bipartidarios, imagino yo, criterios a su postura, pero no los criterios que la ley establece. Existen muchos funcionarios y profesionales que pueden ostentar ese cargo y que reúnen los requisitos del artículo 176 de la Constitución: moralidad notoria, honradez, que no sea afiliado o que no tenga relación con ningún partido político, pero estos principios, podríamos decir, no los tienen. Están tratando de escudarse con palabras técnicas donde involucran a la Constitución, pero dan una valoración errónea de lo que la ley pretende, lo que la ley dice. El procedimiento es totalmente aberrante porque no lo siguen, ya está establecido, pero lo están utilizando, pero a su criterio y a su conveniencia, y eso no es posible porque van a crear magistrados a su conveniencia y no a lo que la ley establece. Listo. Vamos a otros temas que también son temas de relevancia, y es precisamente, tenemos unas notas donde vamos a hablar sobre también una ley que promulgaron y mandaron a publicar sobre la situación del Bitcoin. Y estamos hablando donde instalarán los primeros cajeros del Bitcoin en el país. Gobierno garantizará soporte jurídico para la ley del Bitcoin. El presidente Bukele asegura que uso de Bitcoin será opcional, pese a que la ley dice todo lo contrario. Y si era opcional, ¿por qué se creó una infraestructura legal, como decía el día de ayer la licenciada Merlin Barrera?
Y si esto es tan exitoso, ¿por qué el SONTE no despega y se mantiene en pobreza? Parte de las preguntas que el día de ayer la profesional establecía. Vamos con esta nota. Instalan los primeros cajeros de Bitcoin en el país. Por favor, para efectos de ilustración, se lo presentamos. El Salvador ya cuenta con el primer cajero Bitcoin ubicado en la playa El Zonte. Esto es de 2020 debido a la situación que se ha tenido por la pandemia. Sin embargo, la compañía Athena Bitcoin informó que invertirá $1 millón en la distribución de nuevos cajeros. Matías Goldenrum, director de Athena para América Latina, expresó cuáles son los lugares óptimos para la ubicación de dichos cajeros. Típicamente vamos a centros comerciales, estaciones de servicio y lugares como el Zonte que necesitan el cajero. El segundo cajero estará ubicado en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán, donde usted podrá retirar una cantidad mínima de $1 y un máximo de $800. Por política de seguridad, la empresa no revelará el monto en dólares que pueda tener el dispensador. Según registros de la empresa Athena, actualmente el Zonte se realizan un promedio de 200 a 300 transacciones al mes. Por otro lado, con la ley Bitcoin, Goldenrum dijo que no se ha reunido con el presidente Nayib Bukele. Hemos tenido reuniones con el equipo del presidente, no con el presidente, y las primeras fueron la semana pasada, como parte de la delegación de empresarios que vino. Informó para Noticiero 1, Sandra Mendoza. Eduardo Escobar, ¿su opinión? Bueno, yo creo, Sergio, obviamente no puedo opinar desde el punto de vista económico, pues porque esta es una medida económica, una medida monetaria, pero lo que sí puedo decir desde el punto de vista legal o político es que esta ley se aprobó sin la debida discusión que también manda el reglamento interior de la Asamblea. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? El tema de la comisión conoce de la iniciativa, estudia la iniciativa, analiza esa iniciativa y lo que siempre se hace es convocar a diferentes sectores de la población para darle participación en el proceso de formación de ley. No para que ellos decidan cómo va la ley, sino que para escuchar las diferentes posturas de especialistas sobre la materia para tratar de tener un producto legislativo de la mejor calidad, una ley bien hecha. Entonces acá no hemos visto esto, es una ley inconsulta, de espaldas a la ciudadanía, que el presidente hasta la semana pasada tuvo que salir con una conferencia de prensa explicando del alcance de la ley, o esta semana fue, perdón, pero que al final confunde más a la población. O sea, estamos ante una ley inconsulta, una ley que el procedimiento de formación de ley fue, lo podemos decir así, no el que establece el reglamento, porque no hubo discusión, no hubo deliberación. Entonces, y como digo, de espaldas a la población. Y ahora, con esta famosa frase de que yo los puedo recibir, pero no aceptar, todavía genera un mayor grado de confusión. Y recordemos que la ley lo que debe de generarnos es certidumbre jurídica, nos debe que generar seguridad jurídica. Y lo que están haciendo los funcionarios con sus declaraciones y lo mismo que dice la ley, están generando una situación de inseguridad de qué es lo que se va a permitir y qué no. Porque aquí entra el debate de que qué es lo que pesa, lo que dice la ley o lo que andan diciendo los funcionarios, lo que dice el presidente. Y lo peor es que no tenemos consenso entre los funcionarios, porque el presidente dice una cosa, luego el ministro de Hacienda sale diciendo otra, luego otro funcionario dice otra, los diputados reconocen de que sí es obligatorio, otros dicen de que no y que falta el reglamento. O sea, tenemos una situación a nivel legal, yo creería un poco complicado, de qué es lo que al final determina la ley. Bueno, si uno se atiende al texto, pues uno puede decir, esto es lo que dice la ley, pero los funcionarios andan diciendo otra, y ya no digamos la incertidumbre a nivel económico y monetario que los especialistas pueden señalar. Listo. Dora Alicia Rivera, aguánteme un ratito, tengo otra nota donde el señor presidente de la República había establecido ya con antelación de que se tiene el andamiaje legal y el soporte precisamente para dar paso a esta legislación. Por favor, producción, me acompaña.
El uso del Bitcoin en El Salvador estará respaldado por un marco jurídico que garantizará la legalidad de cada transacción. El titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló que habrá instituciones gubernamentales que supervisarán la adecuada circulación de la criptomoneda. Y pues así como el Estado es el encargado de imprimir moneda en otros países y tiene que hacer las adecuaciones y las compras necesarias, pues también El Salvador tiene que asegurar que las condiciones para la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal pues también tenga el andamiaje jurídico y el andamiaje de recursos necesarios, pues. Así que son de las cosas que nosotros tenemos que asumir como Estado para que el ciudadano también pueda realizar las operaciones normales. Asimismo, el funcionario reveló la fuente de financiamiento para cubrir los $30 que cada salvadoreño recibirá como incentivo por descargar la billetera electrónica. Será con fondos del Fondo General de la Nación. Pretendemos llegar a un máximo tope de 4 millones de wallet, es decir, estaríamos hablando de 120 millones en total de cobertura, pero no creo que nosotros lleguemos hasta ese monto. Al final creemos que la meta, la que sí podemos alcanzar, es de 2.5 millones de wallets, que serían más o menos 75 millones lo que estaríamos. Eso dependerá, no se van a desembolsar de una sola vez, dependerá de cómo vayan también descargándose las respectivas billeteras en su momento. Además, Zelaya explicó que será la Secretaría de Innovación la encargada de las capacitaciones sobre el tema. Pues el ente especializado en materia de tecnología y uso de tecnologías de la información del gobierno, así que ellos nos ayudarán con las capacitaciones en su momento y se realizarán por diversos medios, ¿no? Algunas se realizarán en territorio, incluso hay muchas compañías de Bitcoin que ya están ofreciendo capacitaciones en el terreno para que la gente empiece a usar también sus medios, ¿no? Aseguró que el uso de la criptomoneda ayudará a que el país se convierta en un foco para el comercio exterior. Sostuvo que esto dinamizará la economía y dará mayor desarrollo digital al país. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Listo, voy con la tercera nota del Bitcoin y es donde el gobierno ha garantizado soporte jurídico para la ley del Bitcoin. El presidente Bukele asegura que uso de Bitcoin será opcional en el país. Sobre esta misma nota última, el presidente ha manifestado que esto va a ser opcional, pero también de que estos $30 no van a ser convertidos a dólares, sino que los van a tener que gastar. Para efectos de ilustración, presentamos la siguiente nota. La ley Bitcoin es uno de los temas de interés nacional que tiene la expectativa a toda la población salvadoreña. Debido a esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró todo lo relacionado a la criptomoneda durante una cadena nacional. De esta forma, el mandatario estableció los beneficios que tendrán los usuarios que estén interesados en utilizar la aplicación Chivo, una billetera electrónica. Para realizar o recibir pagos en dólares o Bitcoin. Quiere decir que la billetera que va a crear el gobierno va a funcionar con dos cuentas. Una cuenta en dólares y una cuenta en Bitcoin. En la misma billetera. Esta wallet se va a poder descargar en iOS, que es para Apple, y Android, que es para la gran mayoría de celulares en nuestro país. Bukele sostuvo que el dólar continuará circulando junto al Bitcoin y que no será obligatorio utilizar el segundo mecanismo si no es ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Además, aseguró que con solo bajar la aplicación se recibe un bono equivalente en Bitcoin para su consumo. Al registrarse se recibirá un bono de $30 equivalentes en Bitcoin para consumo. Esto, como le dije al principio, son los únicos Bitcoins que va a recibir alguien que no quiere recibir Bitcoin. Obviamente, el que quiera seguir recibiendo Bitcoin, pues puede hacer transacciones en Bitcoin. Dicha normativa, conformada por 16 artículos, fue aprobada el 9 de junio por la Asamblea Legislativa y entrará en vigencia el 7 de septiembre de este año. A partir de esto, la empresa estadounidense Athena Bitcoin inició con la instalación de un cajero automático para realizar distintas operaciones con la criptomoneda. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. El titular de la cartera de Hacienda aseguró que le apuestan a que un mínimo de 2.5
5 millones de salvadoreños descarguen la app del gobierno. Dijo que los $30 en Bitcoin que otorgará el Ejecutivo por cada descarga de la aplicación solo podrán ser utilizados en consumo. Esos fondos estarán disponibles para consumirse, es decir, para ser gastados en comercios, para ser gastados en la compra de víveres, en las actividades cotidianas, del comercio. Entonces, porque si no sería... Utilizados como tales, como moneda digital. Utilizados como tal, como moneda digital, y son $30 que va a tener el ciudadano que descargue la wallet, que son totalmente gratis, pues es un bono de bienvenida, si lo queremos ver así. Entonces, pero para usarse dentro de la wallet como tal. El monto total para los 2.5 millones de salvadoreños que descarguen la app asciende a $75 millones que saldrán del Fondo General de la Nación, manifestó el funcionario. Los fondos ya están identificados, no va a haber una afectación a ninguno de los rubros. Hay operaciones que nosotros tenemos con multilaterales que han generado espacio fiscal también para otras inversiones. Así que tanto el fideicomiso como la entrega de los $30 tampoco es que se van a sacar de una sola vez, ¿verdad? Lo de los $30. O sea, no es que nosotros vamos a gastar 75 millones en un solo día, no. Se van a ir pagando de acuerdo o en la medida en la que se vayan descargando las aplicaciones. Hemos dejado un margen de 4 millones de usuarios por cualquier incremento que se pueda venir, ¿verdad? Pero creemos que con 2.5 millones sería, digamos, el ideal a llegar, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 75 millones que saldrían del Fondo General de la Nación. Aprovechó para negar que la descarga de la wallet sea una intención del gobierno para robar los datos de los salvadoreños. Que el gobierno de la República va a tener los datos de los ciudadanos. Hombre, el Registro Nacional de las Personas Naturales forma parte del Estado salvadoreño, ¿sí? Y esos datos están ya consignados en todos los registros del Registro Nacional de las Personas Naturales. El Estado salvadoreño ya tiene, de hecho el Estado salvadoreño tiene sus datos desde el momento de nacer, si no usted no fuera ciudadano salvadoreño. El Estado salvadoreño le da una partida de nacimiento a través de las alcaldías, que forman parte también de la unidad primaria del Estado. Entonces, es falso de que nuestros ciudadanos deban temer de que su gobierno tenga los datos como tal. Todos los gobiernos del mundo tenemos los datos de los ciudadanos como tal. Reiteró que las transacciones de la moneda virtual será libre de comisiones. Nosotros hemos dicho que la wallet va a ser totalmente gratis, sin cobro de comisiones. Y algunos dicen, pero entonces el Estado va a asumir ese cobro de comisiones y todo eso. Y el presidente ayer decía, bueno, y cuando traemos dólares de Estados Unidos, porque los tenemos que traer en avión y todo, o sea, no es que solo los que ya andan en circulación, ¿no? Cuando los dólares que en físico se dañan, hay que irlos a cambiar. Y pagamos nosotros el 100% de todos los recibos que hay que pagar, flete, seguro, la elaboración. Doralicia Rivera, su opinión. Bueno, primero que nada, existe dentro de la población una gran incertidumbre, tanto jurídica como teórica, porque esta ley Bitcoin todavía hay mucho que estudiar sobre esa ley, porque queda en el limbo la practicidad, cómo se utilizará. El ministro Zelaya cambia la versión de cómo va a ser la utilización de la wallet. La wallet dice que no genera ningún costo, pero entonces si es opcional la ley Bitcoin, ¿por qué se creó una ley? Esa es una de las interrogantes que surgen a lo largo del análisis del Bitcoin, de la moneda virtual. También, si se necesita un cajero y yo tengo dólares y los convierto a Bitcoin, voy a ese cajero para convertirlos en dólares, creo que la dinámica no es un poco rentable para la población, porque el cajero sí va a cobrar un monto, un porcentaje por convertirlos, y la moneda Bitcoin, muchos países no la utilizan porque es muy volátil, cambia constantemente y no tiene una certeza o un asidero legal. Ahora también la implementación de la empresa, hay que observar si existe licitación para contratación de esa empresa que trajo los cajeros, de dónde se va a sacar el dinero para dar los $30 de incentivos para utilizar la wallet, para utilizar esa plataforma, y
sobre todo que no va a poder usted sacar ese dinero, se lo va a convertir en Bitcoin. La idea es que usted habilite esa plataforma y al introducir sus datos, usted se suscribe a esa plataforma, está aceptando tácitamente que usted puede utilizar y que las personas que manejan esta empresa van a poder utilizar sus datos personales a discrecionalidad. Entonces me llama la atención porque alrededor de la ley Bitcoin hay muchas interrogantes, incertidumbres y todavía se mantiene en el limbo el fideicomiso, dónde se va a sacar el dinero realmente, cuáles van a ser los fondos públicos, de dónde se va a adquirir ese dinero para pagar esos $30 que se le van a adjudicar a la población. Creo que la ley Bitcoin tiene muchos vacíos. Aparte la falta de consulta de todos los economistas que en la mayoría con los cuales yo he conversado rechazan la moneda porque dicen que es un peligro para la economía y que es muy volátil. Listo. Sobre estas mismas líneas se producen preguntas. Eduardo, la ley en comento, compártamela por favor, producción, habla acerca de que primero es obligación el recibir esta moneda. Si no fuera obligación, ¿para qué se creó entonces una ley? Sino que ya se dejaba en el mercado, en el libre tránsito, bajo una economía de ver, hacer, dejar pasar. Acá se establece puntualmente también un incentivo y esto ha causado muchísimas posiciones encontradas en torno a que las personas que soliciten cuando venden una propiedad están excluidas de pagar la ganancia de capital. Este no ingresa a las arcas del Estado. Estamos hablando para muchas personas sobre una condonación de deuda que no lo permite la Constitución hoy por hoy. Es decir, estamos hablando de que aquella plata que necesita el Estado no estaría ingresando bajo esta modalidad. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Punto número 1. Y punto número 2, en el tema de tener una obligatoriedad de poder recibir este activo, porque no es moneda, es un activo de alto riesgo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que en primer lugar, Sergio, hay una ley que no está correctamente redactada. Hay, como ya decía la licenciada, hay unos vacíos ahí y yo creo que hay, digamos, una redacción que da lugar a confusión. Y esto es por lo que mencionábamos de que yo estoy obligado a recibir, pero no aceptar. Y aquí creo yo que es donde surge la mayor confusión. La ley lo que dice es que todo agente económico debe de recibir las transacciones que se hagan en Bitcoin, si otra persona lo quiere hacer así. Entonces, ahí es donde surge el tema de si es o no obligatorio. Al tenor de lo que dice el artículo, es obligatorio, sí, pero ahí es donde entra lo que agregó el presidente en la cadena y que está en el artículo 8, si no mal recuerdo, de la misma ley, que es que, pero por eso digo que la redacción hace una gran confusión, de que lo que yo estoy obligado es a que si me van a hacer una transacción con Bitcoin, yo debo de aceptarla, yo debo de recibirla, perdón, es que es tan confuso, debo de recibirla, pero a la hora de que eso va a ingresar a mi billetera, yo tengo la opción de que ingrese como Bitcoin o que ingrese como estos dólares. Pero me estaban mencionando alguien por ahí que no son dólares reales, sino que dólares virtuales, que luego yo voy a convertir a dólares reales y ahí es donde viene una comisión, que es la que también no se ha dicho de esto. Pero el punto es que lo que decía el presidente, lo que él defendía, era de que yo no estoy obligado a que en mi billetera me aparezcan Bitcoin. Pues sí, pero ahí es donde viene una explicación bastante, ¿cómo decirlo? O sea, que tratando de arreglar las cosas las confundieron más, porque al final sí es obligatorio que yo como agente económico reciba esa transacción que me dan en Bitcoin. No le puedo decir, no, deme dólares en efectivo o una tarjeta de crédito. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que recibir
esa transacción que me hagan en Bitcoin, pero según lo que dice la ley, yo puedo en el momento pedir la convertibilidad automática para que no tenga esos Bitcoin en mi billetera, sino que yo tenga esos dólares. Entonces, digo, para mí me parece que también es un problema de la redacción de la ley, porque no queda claro ese aspecto, sino que hay que comenzarle a dar vueltas para lograr entender ese planteamiento de la ley. Doctora Alicia Rivera. Sí, el artículo 7, prácticamente si nos vamos a la literalidad de la ley, te dice que es obligatorio recibir como agente, como lo mencionó el colega, como agente receptor, porque cuando a uno le pagan, por un ejemplo práctico, cuando te van a pagar, tú no puedes decir, no, mire, no acepto el dinero. Entonces, si la otra persona te lo entrega, tú tienes que aceptarlo, en palabras sencillas, de esa manera. Pero la dinámica realmente de la ley es bastante confusa porque entra en un conflicto entre la misma ley de se hace o no se hace, con ciertos profesionales lo analizan de otra forma, o en la práctica te dicen que es diferente. Entonces ha quedado bastante confusa la ley porque no tiene claridad de cuál va a ser el procedimiento y hasta ahorita no se tiene todavía en la mano el reglamento y cómo va a operativizar realmente la ley Bitcoin. Acordémonos que es una moneda virtual, no hay capacitaciones sobre cómo y qué contempla la ley, no hay estudios técnicos ni jurídicos para determinar la practicidad de esta ley, no se ha dado a conocer, no se ha difundido cuál va a ser realmente la modalidad que se va a utilizar. Entonces queda un poco en el limbo qué se va a hacer porque dice que es obligatorio. Lo entendido es que es obligatorio, que usted lo acepta pero no lo recibe. Sí, pero el salvadoreño necesita su dinero, pero en lo que nos dicen que el dólar es también virtual y que se va a convertir y que al convertirse va a generar una comisión. Incluso esta comisión de los cajeros todavía se desconoce. Entonces es una ley que vamos a esperar otros estudios más técnicos a profundidad y un pronunciamiento sobre cómo se va a aplicar dicha ley. Listo, vamos con otro tema. Antes tengo muy buenos comentarios. Classic 57 Barber Shop, señores, su mejor opción. Ubicado en Centro Comercial La Joya, camino al Puerto de la Libertad, tiene diferentes promociones para que usted luzca impecable en este 2021. Classic 57 Barber Shop, su mejor opción. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con los abogados Dora Alicia Rivera, Eduardo Escobar. Eduardo, voy contigo. Estamos a pocos minutos donde el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, devele la lista Angel, promovida por el congresista quien va al retiro, Eliot Engel. Sobre estas mismas líneas han habido diferentes aseveraciones donde quien esté en esta lista va a ser aislado no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, sino que por el mundo entero. Es una lista que va dirigida precisamente a develar quiénes son aquellas personas relacionadas en el lavado de dinero y en la narcoactividad. De hecho, en antesala de la lista Angel, altos funcionarios de Estados Unidos han llegado a El Salvador. La embajadora Ames ha puntualizado que son estas personas, esta comitiva del más alto nivel con las cuales se tenía que conversar y salir adelante, particularmente en temas de democracia, para poder tener una relación bilateralmente sostenida en el tiempo con nuestro socio comercial y particularmente la nación más poderosa del mundo. Eduardo, voy contigo sobre las repercusiones y lo que tendría que hacer el gobierno de El Salvador una vez se da a conocer esta lista donde se van a determinar a funcionarios de la actual administración, pero también del pasado. ¿Qué se puede esperar con relación a esto? Su opinión. Bueno,
Yo creo que desde el gobierno lo que se puede esperar es un rechazo a la lista. Ya de hecho, el presidente de la República el día de ayer compartía una publicación donde señalaba que porque el Partido Arena había salido con un comunicado, era porque sabía que no iba a ser implicado en la lista ninguno de sus miembros. Entonces que por lo tanto lo que estaban haciendo con esta lista es un juego político. Entonces lo que hará el gobierno sin duda es desvirtuar a quienes aparezcan ahí y obviamente, no sé, no tomará medidas como se debería de tomar, que en este caso pues es mientras se investiga, por ejemplo, suspender temporalmente del cargo al funcionario y poner a disposición de la Fiscalía toda la información, toda la documentación necesaria para investigar si en realidad esta persona ha participado en algún acto ilícito. Pero obviamente eso no va a pasar porque tenemos una Fiscalía plegada al gobierno, entonces digo, el impacto real en el gobierno, en medidas que pueda tomar el gobierno, creo que va a ser nulo. O sea, y van a desvirtuar todo lo que tenga que ver con esta lista y no sé si van a seguir con el tema de la elección de magistrados como una cortina de humo para disipar los señalamientos que se puedan hacer en esta lista. Eso es lo que yo esperaría. Obviamente a nivel internacional va a tener una repercusión quienes aparezcan ahí señalados y una repercusión política para el gobierno, pero creo yo que por el grado de manipulación de la opinión pública que tiene el gobierno van a tratar de minimizar los impactos que tenga esta lista en el electorado, en la opinión pública. O sea, eso sin duda que lo van a intentar hacer. Eso es lo que te podría mencionar, Sergio, sobre, digamos, qué impacto o repercusiones podría tener en inmediato para el gobierno que se haga pública la lista. Doctora Alicia Rivera, su opinión. La lista Engel es un nombramiento de todos los funcionarios anteriores y actuales donde han cometido algún tipo de ilícitos, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico. Estados Unidos la va a presentar en esta semana. Yo creería y pensaría que el gobierno tendría la obligación moral de presentar a los funcionarios y remitirlos a la Fiscalía General, que es lo correcto, remitirlos a la Fiscalía General de la República para que se inicie un procedimiento y, como dijo el colega, removerlos de su cargo mientras dure la investigación y quedar solventes porque se estableció, ¿verdad?, desde el principio de que cualquier funcionario corrupto iba a ser removido y tanto que se señala a los anteriores corruptos, entonces por lo tanto deben de tratar de ser diferentes y mostrarle a la población de que si existe dentro del gobierno un funcionario que ha cometido un ilícito, debe de ser removido y procesado. Esperemos la lista porque se escuchan ciertos nombres de políticos de la Asamblea Legislativa que están involucrados en actos de corrupción. Entonces creo que si no se toma medidas realmente necesarias y contundentes, va a haber una sanción de parte de Estados Unidos, que es nuestro principal socio, que las dos principales características que establece la lista Engel es el combate a la corrupción y el seguir cumpliendo con la democracia de todo país. Entonces esperemos las declaraciones y la lista para ver quiénes son los funcionarios que aparecen. Listo. Sobre esta misma línea también, Eduardo, se habla sobre diferentes acciones que el gobierno de los Estados Unidos podría tomar, no solamente con funcionarios señalados, que para nadie es un secreto. Ya la misma lista, la población salvadoreña ya la tiene en su mente, ya sabe quiénes son las personas de la actual administración y de las administraciones anteriores de todos los partidos políticos y los miembros de los partidos políticos de los cuales no han estado en administraciones, pero que ciertamente la población salvadoreña los ubica plegados precisamente a este tema. Sobre esas mismas líneas también se habla de acciones, no solamente contra el país, sino que contra funcionarios públicos o personas que en determinado momento están señaladas. Esto tiene relación, voy a dejar sentada la pregunta sobre la mesa porque tengo una nota
para presentarles a ustedes. Quiero dejar precisamente esta pregunta sentada sobre la mesa. Esto tiene relación con la posibilidad de un tema financiero hacia El Salvador, y previendo esto, se plantea el Bitcoin para evitar precisamente que las remesas vayan a ser objeto de esto, que indistintamente lo van a hacer. Dejo la pregunta sobre la mesa, voy con la siguiente nota, por favor. Se trata de una comitiva estadounidense del más alto nivel que visita el país en los últimos tiempos. La misión, que la encabeza la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. También la integra la subsecretaria interina Julie Chang, el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, y el director de Políticas y Planes del Comando Sur de Estados Unidos, Rick Uribe. La delegación llega al país después de visitar Paraguay y Panamá, según lo ha expresado la embajada estadounidense. Se espera que durante su estadía en el país se reúnan con el presidente de la República, así como con otros líderes políticos y miembros de la sociedad civil. Los temas a discutir serán migración, la pandemia, seguridad, democracia y gobernabilidad. La visita de esta comitiva se da en un contexto donde la relación entre ambas administraciones no pasan por su mejor momento, tras cuestionamiento de la comunidad internacional y el especial de Estados Unidos por las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. También llegan a las puertas de que el Departamento de Estado dé a conocer la lista Ingle, el informe que recoge personajes involucrados en corrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala. Listo. Eduardo, voy con usted. Con este tema, Sergio, yo creo que hay que tener en cuenta algo. Es muy delicado que el gobierno de Estados Unidos pueda implementar algún tipo de sanción económica que afecta al país. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que si se afectan, por ejemplo, las remesas, por mencionar un tema, que tenga un impacto en la economía del país, lo que se puede generar es más migración, porque, o sea, recordemos que, por ejemplo, la remesa es la que mantiene a flote la economía del país, y entonces si se golpea ese aspecto, lo que se prevé es, obviamente, un aumento de la migración. Entonces eso no le es conveniente al gobierno de Estados Unidos, el que se esté generando condiciones todavía más precarias en nuestro país para que ellos migren. Entonces, y recordando que es un tema de seguridad nacional, el tema de la corrupción, por los efectos que tiene en la migración, es que se vuelve, digamos, más complicado cómo poder presionar al gobierno por esa vía, por la vía económica, porque al final quienes van a terminar pagando los platos rotos son los ciudadanos, la ciudadanía. Entonces, por eso es que hasta donde se conoce, y según lo que establece alguna ley en Estados Unidos, lo que implicaría son sanciones incluso económicas, pero para las personas señaladas, no para el Estado, no para el país. Entonces ahí, está esa delgada línea entre si se sanciona al gobierno, al Estado con mayor dureza en temas económicos, está ese peligro de que tenga un impacto negativo en la migración, que aumente los flujos migratorios. Entonces eso le complica también a Estados Unidos su situación en la frontera sur y con todo lo que se ha señalado. Entonces, digo esto porque también se ha dicho que se debe de golpear de esa manera las infracciones que está cometiendo el gobierno, pero también está esta valoración que entendemos está haciendo el gobierno de Estados Unidos para que la medicina no sea más perjudicial que la enfermedad. Listo. Dora Alicia Rivera, su opinión. Bueno, las sanciones que pueda establecer Estados Unidos son definitivamente preocupantes para el país, ya que contemplan dentro de las sanciones económicas el bloqueo o de las remesas, y eso implicaría un enorme impacto en la población, porque son los que de cierta manera viven el día a día con ese dinero, ese traslado de Estados Unidos, de los hermanos lejanos, de sus familiares, que con eso sustentan a sus familias acá en El Salvador. También se pretende que Estados Unidos sancione a los funcionarios de manera personal, de manera particular por los delitos que se les cometen, pero realmente cualquier sanción de Estados Unidos nos afectaría directamente
a El Salvador, porque quieras o no, es nuestro socio directo. Gracias a ellos, pues las remesas son una fuente económica que El Salvador necesita para salir adelante. Esperaría yo que las sanciones realmente sean hacia los funcionarios que están cometiendo ilícitos y no a las remesas o otro bloqueo, porque afecta realmente a la población. Listo, señores, vamos a compartir qué es lo que nos traen los diferentes rotativos antes de terminar la entrevista esta mañana. ¿Cuál es lo más relevante, señores? Se los compartimos acá, precisamente en esta pantalla, donde vamos a destacar qué es lo más importante que ha acaecido este día, y acá los tenemos precisamente, iniciamos. Diario Colatino, Fiscalía General de la República localiza cuerpo de Flor García. Acá podemos ver en las imágenes donde peritos, especialistas, TICAS de la Fiscalía General de la República precisamente va al lugar de los hechos a realizar las excavaciones. La exhumación se va a tener que dar precisamente para poder identificar puntualmente, científicamente hablando, con ADN, la identidad de este cuerpo y poderlo presentar como órgano de prueba a las pesquisas que se han realizado para que el órgano jurisdiccional pueda hacer las valoraciones correspondientes. Hoy por hoy que se está ventilando el caso precisamente de la pareja de En Vida Fuera, Flor García. Sigamos con el siguiente, por favor. Vamos con el siguiente rotativo. Listo, acá lo tenemos, diario de hoy. Hallan el cadáver acá de Flor García, luego que esposo confesó el crimen. El cuerpo de la joven estaba enterrado en finca de Cojutepeque. Su cónyuge será acusado de feminicidio hoy en audiencia inicial. Inglaterra, señores, eliminó a Alemania, un duelo de gigantes. El representativo de la Rosa, el creador del fútbol total, mandó de regreso a los teutones, a los hermanos, a casa, y sin lugar a dudas la Eurocopa cada vez se está poniendo más candente con la eliminación de otras escuadras favoritas como lo era Francia, entre otras. Todos los detalles, por supuesto, en Gol TV con Hernán Carrasco esta noche. Llora a víctima de grupo criminal de Chalchuapa. Vea usted adulto mayor que está precisamente con lágrimas luego de conocer la identidad de este cementerio clandestino allá en Chalchuapa y precisamente proceder al entierro de esto. Un tema sin lugar a dudas lamentable. En portada, previo a la lista Angel, llega comitiva de alto nivel de los Estados Unidos de Norteamérica a El Salvador. Asamblea elige a magistrados de corte en proceso considerado viciado. México reafirma prohibición de criptomonedas como el Bitcoin, al igual que China lo ha dejado muy en claro, al igual que otras grandes estafas de las cuales se ha dado en Reino Unido y también, por supuesto, en Constantinopla, allá en Turquía. Vamos con más, por favor. Diario El Salvador, PNC, encuentra cuerpo de Flor en una finca. La pareja de la víctima abandonó el cadáver en una zanja en la que arrojaban tierra y ripio allá en Cojutepeque. Las imágenes puede ver usted precisamente que se están realizando en el lugar de los hechos. Mujer confesó que asesinó a su sobrino de 3 años, fue condenada a 14. Aerolínea TAG está interesada en operar en Aeropuerto del Pacífico. El país ha vacunado a 10 grupos etarios. Asamblea Legislativa elige a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fito Zelaya rechazó oferta del un equipo centroamericano, y los resultados, por supuesto, acá los puede ver, de la Eurocopa y cómo la también Copa América va agarrando poco a poco calor, fuerza y por supuesto todo el interesante del apasionante mundo de los deportes. Sigamos con más. La prensa gráfica. Asamblea Legislativa juramenta 6 magistrados. El Parlamento ratificó anoche el control de la Corte Suprema de Justicia a manos
del oficialismo en nuestro país. Presumen que cuerpo hallado es de Flor García, es a lo que me refería. Ahora tienen que venir todas las acciones científicas para establecer precisamente la vinculación del ADN con este cuerpo y utilizarlo como órgano de prueba. La caída de los Panzer, ¿de quién? De los alemanes. Como hemos señalado, Inglaterra en un juego no apto para cardíacos se impuso 2-0 a la poderosa escuadra alemana y campeona en diferentes oportunidades del mundo. Suecia cayó frente a Ucrania por 1-2. Acá lo podemos ver, El Salvador habría ocultado el 90% de las muertes del COVID, no dar los datos de los cuales han sepultado precisamente las autoridades. Llega al país delegación de funcionarios de Estados Unidos del más alto nivel, precisamente como una antesala o previa a la lista Angel. 52 días para entregar cuerpo encontrado en fosas de Chalchuapa, es lo que se han tardado las autoridades. Aprueban incorporaciones presupuestarias al FIS, vivienda y educación en la Asamblea Legislativa, señores, donde siguen aprobando más endeudamiento de nuestro país. Sigamos con más. En este miércoles 30 de junio, último día del año, Diario El Mundo. Suplentes quedan pendientes, no fueron electos el día de ayer, reeligen al presidente de la Corte Suprema de Justicia, López Jerez, escogen a 5 magistrados el día de ayer, entre los cuales está la licenciada Sandra Luz Chicas de Funes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, el licenciado Alex David Marroquín Martínez y el doctor Enrique Alberto Portillo Peña. El día de ayer como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hayan cuerpo de Flor Arelí, todavía hacen falta realizar las pesquisas. Lista Angel incluirá a señalados por acoso a investigaciones de corrupciones. Esta es una modalidad que están afinando. Con votos de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, eligen a 5 magistrados el día de ayer. Inglaterra elimina a Alemania y clasifica en los cuartos de final en el marco de la Eurocopa. Este es el último, señores, ya no hay tiempo para más. Debo de agradecerle a tanto Eduardo Escobar como Dora Alicia Rivera que nos hayan acompañado esta mañana y por supuesto felicitarlos, desearles un feliz día del abogado. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, un gusto. Gracias, Sergio, un placer. Les agradezco. Señores, antes de finalizar voy con mensajes bíblicos para todos ustedes porque es importantísimo, esto es lo más importante de la entrevista. Póngamela por favor, producción, que esto es algo importante para todos ustedes y posteriormente vamos a felicitarlos a todos los profesionales en derecho. Dice así, Salmos 18:32, acá los tenemos para compartirlo con ustedes. Dios es quien me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Vamos con la siguiente. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino obedeciendo tu palabra? Con esto nos quedamos, pero también queremos saludar a los abogados en este día. Póngame las imágenes. Esta profesión tan hermosa que es precisamente la abogacía y que Dios nos ha dado la oportunidad, acá lo tenemos esta en la imagen, y que Dios nos ha dado la oportunidad a muchísimos acá. Feliz Día del Abogado, acá lo tenemos a nombre de toda la familia de Canal 30 Tele1, a todos los profesionales en derecho que día a día ponen en alto, enaltecen esta profesión. Este saludo no va, por supuesto, para los abogados delincuentes. Este saludo no va para los abogados que día a día se hacen llamar simulacros de abogado y que prostituyen esta carrera tan bonita. Esta profesión profesión precisamente es para trasladar justicia, para tutelar
los derechos de otras personas. Esta profesión tan hermosa que Dios nos ha dado, que me ha dado a su servidor, yo tengo la profesión más linda y es precisamente llevar las leyes a la televisión como comunicador. Este saludo no va para los abogados delincuentes que quieren arreglar todo en los tribunales, que son los sacadores de diferentes funcionarios, de diferentes jueces, aquellos que simple y sencillamente no aplican el derecho, sino que van bajo la conveniencia propia o para favorecer a los que lo han puesto. Este mensaje va para los abogados que día a día, a pesar de cualquier cosa, van precisamente para enaltecer esta tarea. ¿Por qué? Porque nuestro primer abogado, el que nos defiende en la palabra de Dios, en la tribuna, como habla precisamente Daniel, es Cristo. Es nuestro abogado, el que nos defiende. Usted sabe que hay el tribunal de Cristo y un día nos van a humillar a todos por algo pequeño o algo grande que usted haya hecho. Un día en el tribunal de Cristo. Pero también el día a día hay un tribunal donde el enemigo va a ponerlos en mal a todos ustedes, a mí, a mis invitados. Y precisamente sale Cristo a defendernos a nosotros. Él es el abogado. Él nos modela cómo debemos de ser y precisamente interpuso sus oficios para que en la misma planicie donde se iba a dar la muerte de Abraham hacia Isaac, interrumpió ese ejercicio, pero años después en esa misma planicie está el Gólgota, ahí mandó a su hijo. Qué interesante, ese es el primer abogado, el que nos modela a nosotros cómo debemos de hacer las cosas. Un saludo para todos los abogados, aquellos que se lo merecen, aquellos que el día a día van precisamente canjeándose a puro pulso el mote de ser llamados abogados. Un abrazo, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será